La primera vez que vi el espejo, estaba deambulando sin rumbo fijo por un callejón angosto, lleno de tiendas antiguas que parecían resistirse al paso del tiempo. Había algo inquietante en el ambiente, una calma en el aire espeso que hacía que cada sonido, por mínimo que fuera, pareciera resonar en mis oídos. Cuando mis ojos se toparon con la vitrina de una tienda de antigüedades, mi atención fue cautivada por un objeto entre las sombras. Era un espejo de pie, de marco tallado en lo que parecía ser madera oscura, decorado con intrincados motivos de hojas y rostros casi indistinguibles, como si hubieran sido esculpidos y luego desgastados por el roce de cientos de manos. La puerta de la tienda emitió un chirrido espeluznante cuando la empujé, y el olor a polvo y barniz viejo llenó mis pulmones. El lugar estaba en penumbra, y las estanterías rebosaban de objetos olvidados, candelabros, relojes de péndulo, relojes de arena detenidos en el tiempo. Sin embargo, mis ojos volvieron inevitablemente al espejo, que parecía mirarme a mí tanto como yo lo observaba a él. El dueño de la tienda era un hombre de baja estatura, encorvado y con unos ojos penetrantes que me seguían mientras me acercaba al espejo. Parecía casi complacido cuando notó mi interés. «Es una pieza especial», dijo con una voz baja y rasposa. «No cualquiera es capaz de apreciar la historia que guarda». Estuve a punto de preguntar qué historia, pero al ver la intensidad en su mirada, me quedé en silencio. Mis manos tocaron el marco frío, la madera parecía tener un leve pulso, como si estuviera viva, y el reflejo en el cristal, aunque claro, tenía un matiz amarillento que le confería una atmósfera extraña, casi enfermiza. No era el típico espejo antiguo, había algo en su profundidad, una quietud ominosa, como si capturara no solo la luz, sino también las sombras más íntimas de quien se reflejaba en él. Al llegar a casa, situé el espejo en mi habitación, en un rincón donde la luz de la luna podía rozar su superficie. Me quedé observándolo un rato, fascinada y con una creciente inquietud. Finalmente, decidí probarlo, y al acercarme noté algo diferente. Mis ojos, que normalmente eran de un tono marrón cálido, parecían más apagados, y mi piel, que solía tener un brillo saludable, lucía inexplicablemente opaca. Me sacudí el pensamiento, atribuyéndolo al cansancio y la iluminación de la habitación. Pero esa fue solo la primera vez. Los días siguientes, mientras me arreglaba por las mañanas y me miraba en el espejo, comencé a notar pequeños detalles que no estaban ahí antes. Primero fue una arruga sutil en el contorno de mis ojos, una línea apenas visible que parecía hundirse cada vez más en mi piel. Luego fueron pequeñas manchas en mis mejillas, como pecas que nunca había tenido. La transformación era casi imperceptible, tanto que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cada vez que me miraba, parecía que la imagen en el espejo me devolvía una versión de mí más cansada, más vieja. Los pliegues alrededor de mi boca se hicieron más profundos, y mis pómulos comenzaron a lucir más hundidos, como si algo estuviera succionando la vitalidad de mi reflejo. Lo más inquietante era que, fuera de ese espejo, mi apariencia seguía igual, nadie parecía notar ningún cambio en mí, y cuando me miraba en otros espejos de la casa, no veía señales de envejecimiento. Pero cada noche, cuando me paraba frente a aquel espejo antiguo, los rastros de edad en mi rostro parecían multiplicarse y hacerse más intensos. Había algo en el reflejo que me incomodaba, una sensación de que el espejo no era solo un objeto inanimado. A veces, en la penumbra de la noche, cuando pasaba cerca sin mirarlo directamente, sentía que algo, o alguien, me observaba desde el cristal. Y en más de una ocasión, juraría que vi un destello de movimiento, como si la superficie ondulante del espejo ocultara algo debajo. Una noche, decidí observar detenidamente. Me paré frente al espejo y lo miré,
directamente a los ojos de mi reflejo. Lo que vi me dejó sin aliento, mis ojos en el espejo no parecían los míos. Tenían una mirada vacía, profunda, como si pertenecieran a una persona que había perdido toda su energía y esperanza. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo, y cuanto más me miraba, más percibía un cambio aterrador. Mi piel empezó a marchitarse ante mis ojos, se volvía grisácea y las arrugas se hacían más profundas. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Finalmente, logré apartarme y encendí todas las luces de la habitación, temblando y con el corazón acelerado. A partir de esa noche, comencé a cubrir el espejo, temerosa de lo que podía mostrarme. Sin embargo, cada vez que lo cubría, despertaba con el paño en el suelo, y el espejo descubierto, como si no aceptara ser ocultado. Y cuando me obligaba a mirarlo de nuevo, el reflejo parecía mostrarme envejecida, como si cada vistazo me arrebatara un pedazo de mi juventud. Había algo profundamente siniestro en ese espejo, una fuerza que parecía alimentarse de mi reflejo, y cada vez que lo miraba, sentía que me absorbía un poco más. Los días pasaron, y aunque intentaba mantenerme alejada del espejo, era como si una fuerza invisible me empujara hacia él. La primera mañana en la que noté un cambio evidente fue casi un choque físico. Mi reflejo en el espejo se había convertido en una versión envejecida de mí misma. La mujer en el cristal tenía el cabello salpicado de gris, las mejillas hundidas y unas líneas profundas alrededor de sus ojos, marcadas como si cada sonrisa o gesto de preocupación se hubiera aferrado a su piel y no pudiera soltarla. Por reflejo, me llevé una mano al rostro, esperando sentir las arrugas y la piel áspera que veía frente a mí. Pero mis dedos solo encontraron la misma suavidad de siempre. La sensación fue aterradora, como si el espejo estuviera burlándose de mí, mostrándome un futuro desolador y marchito. Intenté apartar la mirada, pero algo en el reflejo no me permitía dejar de observar. Aquella versión envejecida de mí me miraba con unos ojos tan cansados y oscuros que parecían vacíos, sin vida. Los ojos en el espejo parecían sostener una historia de sufrimiento, un dolor ancestral que iba más allá de cualquier arruga o marca visible. La primera pesadilla llegó esa noche. Soñé que estaba de pie frente al espejo, pero en lugar de ver mi reflejo, veía a una mujer desconocida con el rostro desfigurado por la desesperación. Sus ojos estaban hundidos, casi huecos, y cuando intentaba gritar, no emitía sonido alguno. En un momento dado, aquella figura extendió una mano hacia mí, tratando de atravesar el cristal. Me desperté jadeando, con el pecho apretado, pero el miedo no desapareció, su presencia me envolvía como un susurro oscuro que apenas podía entender. Las noches siguientes no fueron diferentes. Las pesadillas se hacían más intensas, y en cada una, el espejo aparecía, mostrándome imágenes de dolor, de sombras que parecían retorcerse dentro del marco, como almas atrapadas. En una de las visiones, vi una figura que me recordaba a mí misma, pero con una piel seca, casi desintegrada, observándome con una sonrisa débil, como si ya supiera algo que yo aún desconocía. El miedo comenzó a apoderarse de mí, así que decidí investigar el origen de aquel espejo. Recorrí los registros de antigüedades locales, visité bibliotecas y contacté con cualquier persona que pudiera tener algún conocimiento sobre objetos antiguos. Después de días de búsqueda y varias noches sin dormir, encontré un rastro de información que hizo que mi piel se erizara. La pieza parecía originarse de una familia en la que, según las historias locales, las mujeres habían desaparecido misteriosamente durante varias generaciones. Al parecer, cada mujer que poseía el espejo envejecía de manera acelerada, y sus cuerpos, aunque nunca fueron encontrados, se decía que quedaban atrapados dentro del espejo, según los rumores más oscuros.
Esta historia me dejó helada, y las palabras resonaron en mi mente una y otra vez, con una familiaridad aterradora. Fue entonces cuando entendí la magnitud de mi error. A pesar de lo que había descubierto, el espejo parecía tener un poder que iba más allá de mi lógica y mi instinto de supervivencia. Sabía que debía deshacerme de él, pero cada vez que me acercaba con la intención de cubrirlo, regalarlo o simplemente evitarlo, algo en mí se detenía. Era como si el espejo murmurara, en un lenguaje sordo y espeso que solo yo podía sentir. Y aunque me aterrorizaba, esa atracción enfermiza me resultaba irresistible. Cada mañana, como impulsada por una necesidad incontrolable, volvía a mirarme en el cristal, y cada vez, la imagen de mi reflejo empeoraba. La piel de mi rostro se arrugaba más y más, los ojos se hundían, y el cabello iba perdiendo su color natural hasta convertirse en mechones grises y frágiles. A veces, incluso me parecía que la mujer del espejo, esa versión agotada y envejecida de mí, movía los labios, como si intentara hablarme, o tal vez advertirme. Mi vida comenzó a desmoronarse. Intenté hablar con algunas personas sobre el espejo, pero todos me miraban como si estuviera perdiendo la razón. Incluso mis amigos y familiares empezaron a notar mi comportamiento errático y la palidez en mi rostro, aunque nadie podía ver lo que yo veía en el espejo. Mis noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas en las que aparecía esa figura desgastada, observándome con una mezcla de lástima y resentimiento. Me preguntaba si esa mujer había sido real alguna vez, si había quedado atrapada en el espejo y ahora me reclamaba mi lugar. Los días se volvieron una lucha constante por evitar el espejo, pero no podía escapar de su influencia. Podía sentir su presencia en mi habitación, como si me vigilara, y a veces, cuando pasaba cerca, escuchaba un susurro leve, un murmullo que no podía comprender, pero que parecía llamarme con urgencia. Una noche, decidí enfrentarme al espejo, tratando de obtener respuestas. Me quedé allí, parada frente a él durante horas, mirándome fijamente, esperando algo. De pronto, en medio de la penumbra, noté que mi reflejo parpadeaba con una expresión de desesperación. Era como si la imagen envejecida intentara comunicarse conmigo, mostrándome una angustia tan profunda que atravesaba el vidrio y calaba en mi alma. No podía soportarlo más. Desesperada, volví a buscar al anciano de la tienda de antigüedades, decidida a entender de una vez por todas qué estaba pasando. Cuando llegué a la tienda, el lugar parecía aún más oscuro y lúgubre que la primera vez. El dueño me observó en silencio mientras le contaba todo lo que había experimentado, y cuando terminé, me miró con una seriedad que me erizó la piel. El espejo muestra algo más que el reflejo, dijo finalmente. Lo que ves no es solo un futuro o una versión de ti, es el peso de todas las almas que han quedado atrapadas en él, el destino que te espera si no te apartas. Intenté devolverle el espejo en ese mismo instante, rogándole que se lo llevara, pero el anciano negó con la cabeza. El espejo te ha elegido, susurró. Solo tú puedes romper el ciclo, pero a un precio. Sus palabras se me quedaron grabadas. Regresé a casa con el corazón apretado y una sensación de impotencia que me devoraba. A pesar del miedo, me di cuenta de que era incapaz de alejarme del espejo. Estaba atrapada en su influencia, y cada día que pasaba, mis fuerzas y mi juventud parecían disiparse. Intenté destruirlo, pero cada intento fallaba, era como si el espejo me retara, absorbiendo cada esfuerzo, cada golpe. Me sentía cada vez más débil, más envejecida. Ahora, cuando me miraba, veía una anciana atrapada en un cuerpo joven, como si el espejo estuviera tomando posesión de mi ser, robándome la vida poco a poco. No había salida,
sabía que cada día que pasaba era un paso más hacia la imagen que veía en el espejo, esa versión de mí que se había quedado atrapada en su profundidad oscura. Mis noches se convertían en un desfile de visiones y susurros, y mi reflejo parecía cobrar vida propia, observándome con una expresión que ya no reconocía como mía. La sensación de impotencia y miedo crecía cada vez más. Estaba enredada en los hilos de un destino inescapable, y cada mirada al espejo era un recordatorio de que mi tiempo se agotaba. La noche había caído de nuevo, y la atmósfera en mi habitación se sentía tan densa que casi podía tocarla. El espejo, con su marco intrincado y su cristal envejecido, me llamaba con una fuerza casi hipnótica. Sin embargo, sabía que debía enfrentar esa oscuridad, ese enemigo que había transformado mi vida en un pesadilla viviente. Cada día, mi reflejo se había vuelto más grotesco, mostrando no solo arrugas y cabello canoso, sino también una desesperación que me robaba el aliento. Cada vez que me miraba, sentía que esa imagen de mí misma, años más vieja, estaba más viva que yo, como si intentara aferrarse a mi esencia. La mañana en que decidí actuar, me observé en el espejo con una mezcla de ira y miedo. A pesar de mi resistencia, el espejo había comenzado a afectar mi cuerpo de manera tangible, me sentía más débil, mi piel se tornaba grisácea y mis ojos, cansados y apagados, no reflejaban la vitalidad que solía tener. La lucha interna se intensificó, y en un arrebato de desesperación, me dirigí a la habitación de almacenamiento, donde había guardado herramientas y objetos que alguna vez pensé en usar para destruir el espejo. Con un martillo en la mano y el corazón palpitando con fuerza, regresé frente al espejo, sintiendo que la respiración me fallaba. Miré con desdén la imagen que me devolvía, esa mujer mayor que apenas se parecía a mí. Sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban con una intensidad que me congelaba. La rabia creció dentro de mí, y con un grito ahogado de determinación, levanté el martillo y golpeé el cristal. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno, y por un momento, sentí una sensación de triunfo. Sin embargo, el cristal no se quebró. En lugar de eso, una onda de energía oscura se expandió desde el espejo, arrastrándome hacia él con una fuerza abrumadora. Sentí como si me empujaran a la corriente de un río, y antes de que pudiera reaccionar, estaba siendo absorbida, mi cuerpo siendo atraído hacia el espejo. De repente, el mundo a mi alrededor se distorsionó, y me encontré en una dimensión oscura, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían desvanecerse. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y en el centro, se formó la figura de una mujer que parecía estar hecha de la misma oscuridad que me rodeaba. Su rostro era un espejo de la angustia que yo había sentido, pero también reflejaba una sabiduría antigua, como si hubiera vivido durante siglos atrapada en ese limbo. «Eres tú la que ha venido a buscarme», dijo la figura con una voz suave y seductora. «Siempre lo hacen. Todos los que se miran en el espejo y piensan que pueden liberarse». Mi corazón latía con fuerza, y en mi interior sabía que estaba frente al espíritu que había estado atrapado en el espejo, una víctima de la misma maldición que me amenazaba. «¿Qué eres?», pregunté, temblando de miedo, pero también sintiendo una curiosidad incontrolable. «Soy lo que queda de aquellas que han sido consumidas por el espejo. He sido testigo del destino que te espera. Tu reflejo no es solo un reflejo, es la esencia de las almas que han quedado atrapadas aquí, incluyéndome a mí. Cada mujer que ha mirado en este espejo ha pagado un precio por su curiosidad, su deseo de ver más allá». La figura se acercó, y aunque su rostro era etéreo, podía sentir su desesperación. «Tu reflejo ahora exige que tú tomes su lugar. Tu vida, tu juventud, a cambio de mi libertad. Esa es la elección que debes hacer».
La comprensión de lo que significaba su propuesta me llenó de terror. La idea de ser encerrada, de convertirme en otra víctima del espejo, fue un golpe duro. Sabía que debía encontrar una manera de luchar. No. Grité con todas mis fuerzas. No voy a ser parte de esto. No quiero tu destino. Con cada palabra, sentí que mi voluntad comenzaba a luchar contra la oscuridad que me rodeaba. Comencé a recordar quién era antes de que el espejo se interpusiera entre mí y mi vida. Esa mujer que aún tenía sueños, pasiones, un futuro por vivir. Sin embargo, la figura oscura se rió, una risa que resonó como ecos lejanos en el vacío. ¿Qué puedes hacer contra el espejo? Su poder es infinito. Has dado de ti misma más de lo que imaginas. Acepta tu destino o quédate atrapada para siempre. Pero en ese momento de desesperación, algo dentro de mí se encendió. Luché contra la energía que intentaba arrastrarme, y mientras lo hacía, vi mi reflejo, aún más desgastado, pero esta vez había un destello de resistencia. Con un grito de desafío, cerré los ojos y reuní todas mis fuerzas. En ese instante, sentí como el espejo comenzaba a quebrarse, como si mi determinación se reflejara en el cristal. Abrí los ojos y vi que el espejo temblaba, las imágenes distorsionándose, las sombras comenzando a disolverse. Sin embargo, en ese último momento de liberación, la figura se abalanzó hacia mí, intentando atraparme. «No puedes escapar», gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un último esfuerzo, logré romper la conexión. El espejo estalló en 1000 pedazos, y en el caos, sentí como algo se desgarraba dentro de mí, un peso que se liberaba. La figura fue absorbida en la ruptura del cristal, y con un grito de furia y tristeza, desapareció en el aire. Desperté de nuevo en mi habitación, rodeada de los fragmentos brillantes del espejo roto esparcidos por el suelo. La luz de la mañana entraba a raudales, y aunque me sentía agotada, algo había cambiado. Miré mi reflejo en un trozo de cristal caído y vi a la mujer que solía ser. Había algunas arrugas y señales del tiempo, pero la vitalidad había regresado a mis ojos. Sin embargo, cuando traté de levantarme, un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Miré mis manos y noté que algunas de las arrugas habían permanecido, como si parte de mí hubiera quedado atrapada en el espejo, como si el sacrificio no hubiera sido en vano. Pero había liberado a esa mujer oscura, y aunque parte de mí había sido pagada por el precio, aún conservaba lo que realmente importaba, mi vida. Mientras me agachaba para recoger los fragmentos del espejo, un estremecimiento recorrió mi espalda. No podía evitar sentir que, aunque el espejo se había roto, su esencia había quedado impregnada en la habitación. Y aunque había escapado de su influencia, un susurro persistente pareció resonar en el aire. No puedes escapar por completo, siempre hay un precio. Con un escalofrío recorriendo mi cuerpo, supe que, aunque había ganado esta batalla, la guerra contra las sombras y la oscuridad que había desatado nunca había terminado. Era un día como cualquier otro en nuestra casa, una de esas mañanas en que el sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación de mi hijo, llenando el espacio con una luz dorada que parecía prometer aventuras. Yo, como padre, trataba de disfrutar de estos momentos, pero mi mente siempre estaba ocupada con preocupaciones, el trabajo, las cuentas, la vida adulta. Sin embargo, había algo en la imaginación de mi hijo que siempre había logrado captar mi atención, incluso si al principio lo consideraba solo un producto de su mente creativa. Aquella mañana, lo vi sentado en su alfombra, rodeado de juguetes esparcidos, cada uno de ellos olvidado en favor de su nuevo amigo, a quien había llamado Rolo. Rolo era un ser peculiar, un dragón de peluche que,
según mi hijo, podía volar y hablar. Mi pequeño le había dado una vida vibrante, llenando la habitación con risas y susurros. Al principio, lo tomé como una fase normal de la infancia, un simple mecanismo de escape de su mundo. Todos los niños tienen amigos imaginarios, pensé. Papá, ven a jugar con Rolo, me llamó mi hijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. A regañadientes, dejé mi taza de café y me uní a él. Jugar con un dragón de peluche no estaba en mi lista de prioridades, pero no podía ignorar la alegría en sus ojos. ¿Qué puede hacer Rolo?, pregunté, medio interesado. Puede volar alto y salvar a los príncipes, exclamó, moviendo su mano como si el dragón realmente estuviera alzando vuelo. Durante unos momentos, me dejé llevar, pero al final de la tarde, volví a la realidad, la magia de esos instantes se desvaneció, y regresé a mi rutina diaria. Cada día transcurría de manera similar. Mi hijo pasaba horas en su mundo de fantasía, mientras yo intentaba concentrarme en mis responsabilidades. Sin embargo, había un brillo en sus ojos, un resplandor que solo parecía crecer con cada nueva aventura que vivía con Rolo. Lo escuchaba hablarle, reírse, y aunque mi corazón anhelaba creer que era solo eso, una simple invención, un nudo de preocupación empezaba a formarse en mi pecho. Con el pasar de los días, la presencia de Rolo empezó a hacerse más evidente. Mientras mi hijo jugaba, empecé a notar pequeños detalles extraños, sombras que se movían rápidamente por la esquina de mi visión, ruidos sutiles que parecían venir del pasillo. Solo es tu imaginación, me decía a mí mismo, intentando racionalizar lo que mi mente intentaba gritarme. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mi hijo reír a carcajadas. Al asomarme, vi que estaba hablando con Rolo, pero había algo diferente en su voz. Era más profunda, casi como si alguien más estuviera hablando. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de esos pensamientos oscuros. Los niños son muy creativos, murmuré para mí mismo, pero cada vez que pasaba por la puerta de su habitación, una extraña sensación de inquietud me invadía. Recuerdo claramente una noche en la que decidí quedarme despierto un poco más. Estaba en la sala de estar, revisando unos documentos, cuando escuché risas suaves que venían de la habitación de mi hijo. Decidí investigar. Al abrir la puerta, encontré a mi hijo en su cama, rodeado de almohadas, con una expresión de felicidad pura en su rostro. Pero cuando miré a su alrededor, noté algo inquietante. La habitación estaba desordenada, pero había algo más, las sombras parecían más largas de lo normal, como si se alargaran hacia mí. ¿Qué haces, hijo?, le pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. Papá. Rolo y yo estamos jugando a ser héroes, mira cómo vuela, exclamó, apuntando hacia el techo. Pero no había nada allí, solo un rincón oscuro que parecía respirar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero volví a convencerme de que solo era mi mente jugando trucos. Con el tiempo, los juegos de mi hijo y Rolo se volvieron más elaborados. Empezó a hablar de aventuras en reinos lejanos, donde Rolo luchaba contra monstruos y rescataba príncipes. Pero lo que me preocupaba eran las descripciones que mi hijo daba de esos lugares. A veces mencionaba sombras que se movían, criaturas que acechaban en la oscuridad. Es solo su imaginación, insistía, pero la inquietud no desaparecía. Algo dentro de mí decía que había más en esa amistad de lo que parecía. Una noche, después de leerle un cuento, me quedé sentado junto a él, disfrutando de un momento de tranquilidad. ¿Por qué te gusta tanto Rolo?, le pregunté, tratando de entender lo que lo atraía hacia su amigo imaginario. Porque él siempre me entiende, papá. Me protege de las cosas malas, dijo con una seriedad que me sorprendió.
Esa respuesta me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué cosas malas? Miré a su alrededor, buscando alguna pista, pero solo vi juguetes y un cuadro que había pintado con Rolo. Sin embargo, cuando me giré, vi una sombra moviéndose en la esquina de la habitación, pero al parpadear, desapareció. Todo llegó a un clímax una noche, cuando mi hijo me despertó en medio de la oscuridad. «Papá, Rolo no está», dijo con voz temblorosa. La luna iluminaba su rostro, y vi el pánico en sus ojos. Me levanté de la cama, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Dónde lo dejaste?», pregunté, tratando de sonar calmado. «Estaba aquí, en la cama, Rolo se fue». La angustia en su voz resonaba en la penumbra. Mientras buscábamos por la casa, cada sombra parecía alargarse y retorcerse, como si estuviera viva. De repente, escuché un golpe en la habitación, como si algo hubiera caído. Al entrar, vi una figura oscura en la esquina, justo al lado de la ventana. Me paré en seco, el corazón latiéndome en la garganta. «¿Qué es eso?», susurré, más para mí que para mi hijo. En ese instante, la figura se desvaneció, y el cuarto quedó en silencio, pero el aire estaba cargado con una tensión palpable. Regresé junto a mi hijo, tratando de calmarlo. «Todo estará bien, hijo. Solo es tu imaginación», le dije, aunque mis propias palabras sonaban vacías. Mientras lo abrazaba, una idea inquietante se apoderó de mí. ¿Realmente conocía a Rolo? ¿Qué tipo de amigo era realmente? En mi corazón, ya empezaba a sentir que tal vez Rolo no era solo un dragón de peluche. Esa noche, mientras intentaba dormir, la inquietud me mantenía despierto. Las risas de mi hijo y los juegos con Rolo que antes parecían inofensivos ahora tomaban un matiz aterrador. La línea entre la imaginación y la realidad se había difuminado de una manera que no podía ignorar. ¿Y si mi hijo no estaba solo? ¿Y si Rolo era algo más que un simple amigo imaginario? Los susurros se intensificaron en mis sueños, y cada vez que cerraba los ojos, veía sombras danzando alrededor de la cama de mi hijo. La sensación de que algo oscuro estaba acechando en nuestra casa se volvió abrumadora. Sentí que el aire se volvía más pesado, y la incertidumbre me envolvía como una niebla. En ese momento, supe que debía enfrentar lo que se escondía en la mente de mi hijo. Tal vez Rolo no era solo un juego de niños, tal vez era un aviso, una advertencia sobre algo que estaba por venir. Pero, ¿qué era lo que realmente acechaba en nuestra casa? Y lo más aterrador, podría ser que Rolo, el amigo que mi hijo había creado para protegerse, en realidad fuera la fuente de nuestra creciente inquietud. La vida en casa había cambiado drásticamente desde la llegada de Rolo. Lo que había comenzado como un juego inofensivo se había transformado en algo más oscuro y perturbador. A medida que pasaban los días, la alegría en los ojos de mi hijo se mezclaba con un velo de preocupación. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño, y no podía ignorar las señales que me advertían de que algo no estaba bien. A menudo, lo escuchaba hablando en voz baja, susurrando secretos a Rolo. Al principio, pensé que eran simples juegos de niños, pero las cosas empezaron a tomar un giro inquietante. La risa de mi hijo se tornó en susurros apenas audibles que resonaban en la oscuridad. Me acercaba a su habitación para ver qué pasaba, pero siempre me encontraba con él sentado en la cama, solo, mirando fijamente al vacío. Su expresión cambiaba, a veces parecía alegre, otras veces aterrorizado. Las noches se volvieron más problemáticas. Comenzó a tener pesadillas frecuentes, despertándose gritando y llamándome. «Papá, Rolo está aquí, me está diciendo que no lo ignore»,
decía con una voz temblorosa, mientras su rostro reflejaba un miedo palpable. Intentaba consolarlo, pero cada vez que miraba a su alrededor, sentía una presencia que me observaba desde las sombras. Un día, mientras revisaba su habitación, me encontré con una serie de dibujos esparcidos por el suelo. Eran inquietantes, figuras oscuras con ojos brillantes, sombras que parecían acechar a Rollo, y escenas que representaban a mi hijo sosteniendo la mano de un ser oscuro. Una fría corriente recorrió mi cuerpo al ver esas imágenes. ¿Quiénes son estos?, pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Son los amigos de Rollo, respondió, sin dudarlo. Ellos vienen a jugar con nosotros. Esa respuesta me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa misma noche, decidido a entender lo que estaba sucediendo, confronté a mi hijo. Hijo, ¿estás seguro de que Rollo es solo un amigo imaginario? A veces me parece que él no es solo eso, le dije, intentando mantener la calma. Pero Rollo es real. Él me cuida de las cosas malas, insistió, con los ojos brillantes de determinación. La convicción en su voz me aterrorizó. Él dice que no le digas a nadie, es un dragón especial. El tono de su voz se volvió agudo, casi como si estuviera advirtiéndome de un peligro inminente. La tensión en el aire se volvió palpable. ¿Qué quieres decir con cosas malas?, le pregunté, tratando de entender su perspectiva. ¿Qué es lo que Rollo te ha dicho? En ese momento, el silencio que siguió fue ensordecedor, y una sombra pareció deslizarse detrás de él, aunque cuando me volví para mirar, no había nada. Con el paso del tiempo, la atmósfera de la casa se volvió cada vez más opresiva. Comencé a notar fenómenos extraños, objetos que se movían de su lugar sin explicación, un frío intenso en ciertas habitaciones que contrastaba con el calor del resto de la casa. Era como si algo estuviera interfiriendo en nuestra realidad, desdibujando la línea entre lo que era tangible y lo que no. Una noche, mientras trataba de ver televisión en la sala, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió helado, de repente, la pantalla de la televisión parpadeó, mostrando imágenes distorsionadas de mi hijo jugando con Rollo. ¿Qué demonios?, murmuré, levantándome del sofá y acercándome a la pantalla. Pero al instante, la imagen se desvaneció y la televisión volvió a la normalidad, como si nunca hubiera ocurrido. Los días siguientes fueron un ciclo de ansiedad creciente. La sensación de ser observado se intensificó, y cada vez que giraba la cabeza, creía ver algo moverse por el rabillo del ojo. Había noches en las que me despertaba de repente, sintiendo que alguien estaba al lado de mi cama. Al mirar, no había nada, solo la penumbra que llenaba la habitación. Pero sabía que estaba ahí, esperando. Una noche, mientras mi hijo dormía, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Bajé las escaleras, decidido a encontrar una explicación. La casa estaba en silencio, pero a medida que me adentraba en el pasillo, sentí un escalofrío helado. Al llegar a la sala, las luces comenzaron a parpadear y un aire pesado llenó el espacio. Las sombras danzaban a mi alrededor, como si cobraran vida. De repente, escuché una risa suave, esa misma risa que había escuchado de mi hijo, pero con un tono oscuro y retorcido. «Papá, ven a jugar», susurró una voz que no era la de mi hijo. Era un tono infantil, pero distorsionado, como si algo oscuro lo estuviera controlando. Miré a mi alrededor, y vi a Rollo, sentado en el sofá, con una expresión que nunca había visto en él, una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. En ese instante, el pánico se apoderó de mí. «Déjame en paz», grité, sintiendo como el aire se volvía denso, como si estuviera atrapado en un túnel.
pero cuando me volví para correr, la puerta se cerró de golpe, atrapándome en la habitación. Las sombras empezaron a alargarse, formando figuras oscuras que parecían moverse con intención. Y luego lo vi, un rostro emergió de la oscuridad, una figura aterradora que parecía estar conectada a Rollo. Tenía ojos que brillaban con una intensidad maligna, y la risa se convirtió en un grito desgarrador. Él es mío, papá. No puedes llevarlo. Él me protege, decía mi hijo, con una voz que no era suya, su expresión vacía y distante. En ese momento, comprendí que Rollo no era solo un amigo imaginario. Era algo mucho más siniestro, algo que había tomado posesión de la inocencia de mi hijo. Y mientras la figura se acercaba, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La noche era más oscura de lo habitual, como si el cielo estuviera presenciando una batalla que estaba a punto de estallar. La sensación de opresión en el aire era palpable, y el silencio absoluto se sentía como una advertencia. En ese momento, supe que la hora de enfrentar la verdad había llegado. Rollo no era un simple amigo imaginario, era un ser maligno que había infiltrado nuestro hogar, una sombra oscura que había tomado posesión de la mente de mi hijo. Mientras los ruidos crecían en intensidad y las luces titilaban, sentí que mi corazón latía con fuerza. Hijo, grité, buscando en la penumbra, pero solo había ecos que parecían burlarse de mí. Me dirigí rápidamente a su habitación, donde lo encontré sentado en la cama, mirando hacia el vacío con una expresión de temor y fascinación. Rollo, dile que se detenga, le rogué. Él dice que tú eres el problema, papá, respondió con una voz que era casi irreconocible. Él me protege de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rollo se había convertido en un ente que no solo manipulaba a mi hijo, sino que también había sembrado la desconfianza en nuestra relación. Desesperado, intenté razonar con mi hijo. Escucha, tú y yo somos familia. Rollo no es tu amigo, él te está utilizando, debemos irnos de aquí. Pero sus ojos, que antes eran de un azul brillante, ahora reflejaban un vacío oscuro, como si hubiera perdido la conexión con la realidad. Mientras intentaba calmarlo, las luces parpadearon violentamente y una risa resonó en las paredes. La figura de Rollo apareció, ahora más que un simple dragón de peluche, era un ser grotesco, con escamas brillantes y ojos que chisporroteaban con malicia. Tú no perteneces aquí, dijo con una voz profunda y resonante, como si hablara desde un lugar muy lejano. Tu hijo es mío. La desesperación se apoderó de mí. ¿De dónde había salido esta criatura? Mi mente se disparó, buscando respuestas. Recordé la historia de la casa, que había pertenecido a una familia que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Había oído susurros sobre una presencia oscura que había acechado a los habitantes anteriores. ¿Era posible que Rollo, o lo que se había convertido, estuviera ligado a esa historia? Eres solo una sombra, grité, aferrándome a la idea de que aún había algo de luz en mi hijo. No puedes tenerlo. Pero en el fondo, la duda comenzaba a anidar en mi corazón. Mientras el aire se volvía más pesado y las sombras se alargaban, decidí que debía enfrentarlo de frente. Atrapé a mi hijo, y juntos retrocedimos hacia la esquina de la habitación. Tienes que escucharme, le dije con fervor. No dejes que Rollo te controle. Él no te quiere, solo busca alimentarse de tu miedo. De repente, Rollo se abalanzó hacia mí, una figura oscura con un brillo en sus ojos que parecía absorber la luz misma. El miedo es su alimento,
Y tú lo has traído aquí, dijo con una risa burlona. En un instante de claridad, comprendí que la conexión entre ellos era más profunda de lo que había imaginado. Rollo era una manifestación de los temores más oscuros de mi hijo, una personificación de sus inseguridades y ansiedades. Con cada palabra que decía, el ser se acercaba más, intentando desgarrar el vínculo que tenía con mi hijo. Desesperado, recurrí a todo lo que sabía. Tomé un objeto de la habitación, una pequeña figura de acción que había sido de mi hijo, y lo levanté. Te ordeno que te vayas, no tienes poder aquí, grité, sintiendo que mi voz resonaba en la oscuridad. Pero en lugar de retroceder, Rollo se rió y extendió sus garras. Tu voluntad es débil. Él es mío, y tú no puedes cambiarlo. En ese instante, sentí que la habitación se sacudía, como si el suelo temblara bajo el peso de la oscuridad que nos rodeaba. Justo cuando la situación parecía desesperada, un destello de luz atravesó la habitación. Fue entonces cuando vi los dibujos de mi hijo en el suelo, las sombras de las figuras en papel parecían cobrar vida. Tú eres su creación, pero también puedes ser su destructor, susurró una voz en mi mente. Recordé que había leído que lo que se crea con la imaginación también puede ser deshecho con la voluntad. Tomé una decisión. Rollo, no eres real, eres una sombra que alimenta mis miedos y los de mi hijo, yo elijo la luz. Las palabras resonaron con fuerza, y el entorno comenzó a vibrar, las sombras temblaron y la figura de Rollo titubeó. Vi el terror en los ojos de mi hijo, y en ese instante comprendí que no podía dejarlo caer en la oscuridad. Con una determinación renovada, empecé a hablar sobre las cosas que amábamos, las memorias felices, las risas compartidas. Recuerda cuando fuimos al parque, cuando volamos cometas, cuando sonreíste por primera vez, le dije, sintiendo como la conexión se fortalecía entre nosotros. Rollo rugió con furia, intentando atacar, pero mientras más hablaba, más débil se volvía la sombra. Él no te quiere, hijo, yo te amo. No te dejaré caer, grité, con cada palabra resonando más fuerte que el rugido de la criatura. Mi hijo, viendo mi valentía, comenzó a llorar y a gritar también. No, Rollo, no, vuelve, clamó, pero la esencia de Rollo se desvanecía. En ese instante, entendí que el poder de la luz y el amor era más fuerte que cualquier oscuridad. La habitación brilló con un resplandor intenso, y las sombras comenzaron a retirarse, arrastrando a Rollo con ellas. Al final, la figura se desvaneció con un grito agudo, y una ola de energía recorrió la habitación. La oscuridad se disipó, y mi hijo, aún asustado, cayó en mis brazos. Lo abracé con fuerza, sintiendo como el peso de la noche se desvanecía. Cuando la calma finalmente llegó, nos sentamos en la cama, temblando por la experiencia vivida. El miedo seguía presente, pero el terror había sido erradicado. Sin embargo, el horror de lo que había sucedido me había dejado marcado. «Papá, ¿está Rollo muerto?», preguntó mi hijo con una voz temblorosa. «No, hijo. Solo ha vuelto a donde pertenece. Nunca más volverá», le aseguré, aunque en el fondo sabía que la batalla podría no haber terminado del todo. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse por la ventana, comprendí que la experiencia nos había cambiado para siempre. La conexión con la oscuridad había sido un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de cómo nuestros miedos pueden manifestarse de formas aterradoras. Al mirar a mi hijo, entendí que debía ser su protector, pero también su guía.
Lo que había enfrentado esa noche no solo había sido un enfrentamiento con un ser maligno, sino también una lucha interna, una batalla por su alma y por la inocencia que aún quedaba en él. Aunque habíamos sobrevivido, la sombra de Rollo siempre estaría presente, un recordatorio de que la línea entre la imaginación y la realidad a veces es más fina de lo que pensamos. Con el corazón aún acelerado y la mente llena de preguntas, supe que nuestro viaje apenas comenzaba, y que nunca podría permitir que el miedo nos consumiera de nuevo. La decisión de tomar el atajo fue mía, lo admito. Sabía de las historias que circulaban en el pueblo sobre este bosque, los rumores de sombras que aparecían entre los árboles y de susurros que se oían cuando caía la noche. Pero, ¿qué podían hacernos unos cuentos viejos? Nos reímos cuando alguien mencionó esas advertencias. Daniel, mi amigo de siempre y el más escéptico, soltó una carcajada, diciendo, «Es solo un bosque, ¿qué nos va a hacer?». Pero Carla, la más sensata del grupo, dudó, echando un vistazo hacia el oscuro sendero. «¿De verdad vamos por ahí?», preguntó con cierta inquietud. Insistí, y todos me siguieron. Mientras avanzábamos, sentí que el ambiente se volvía más pesado. El aire estaba denso, como si todo alrededor estuviera cubierto de una niebla invisible. El crujido de nuestras pisadas rompía el silencio, pero cada sonido parecía resonar más de lo normal, haciendo eco en el vacío del bosque. Conforme nos adentrábamos, empecé a notar cómo mis amigos, que habían sido tan seguros, caminaban ahora en silencio, como si algo invisible les apretara el pecho. Nadie decía nada, pero todos compartíamos la misma sensación, que habíamos cruzado algún tipo de límite. Entonces, sin esperarlo, nos encontramos con algo. Los árboles se abrieron a un claro, y en medio de este, había un monumento de piedra que parecía tan antiguo como el bosque mismo. La estructura se elevaba casi 2 metros, hecha de un material gris oscuro que absorbía la escasa luz que quedaba, dándole un aspecto macabro. La superficie estaba cubierta de tallados extraños, símbolos que nunca había visto, como si alguien hubiera dejado un mensaje críptico en ese lugar. Me acerqué primero, aunque una parte de mí deseaba dar media vuelta y correr. Al poner la mano sobre la roca, noté que estaba fría, casi helada, y una sensación de hormigueo recorrió mis dedos. Los grabados eran detallados, con patrones intrincados que parecían formar rostros, ojos y figuras geométricas entrelazadas en un diseño hipnótico. No podía quitar los ojos de ellos, y cada línea parecía retorcerse y moverse con la luz de mi linterna. «¿Lo ves también, verdad?», preguntó Carla en voz baja, acercándose a uno de los símbolos. Parecía un ojo rodeado de espirales, como si me estuviera observando directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luis estaba tan callado que me giré para ver si todavía estaba allí. Tenía el rostro pálido, sus ojos fijos en los símbolos, como si hubiera visto algo que prefería no entender. Incluso Daniel, siempre tan burlón, observaba el monumento en silencio, incapaz de formular alguna broma para aliviar la tensión. A medida que nos acercábamos más, empecé a escuchar algo, murmullos, voces suaves, susurros que parecían brotar de la nada y a la vez de todos lados. Era un sonido bajo, persistente, como si el mismo bosque hablara. Miré a mis amigos para ver si ellos también escuchaban, y por la expresión de sus rostros, supe que no era solo yo. «No deberíamos estar aquí», murmuró Luis, retrocediendo un paso. Sus palabras me devolvieron a la realidad, y sentí una fuerte necesidad de alejarme. Carla también parecía incómoda, y en su rostro había algo que nunca había visto, miedo. Asentí, y tras un último vistazo al monumento, comenzamos a marcharnos. Cada paso se sentía como una lucha, había algo que no quería que nos fuéramos.
Mientras nos alejábamos, sentía la mirada del monumento en mi espalda. Me giré una vez más, y el monumento parecía distinto, más oscuro, casi como si se hubiera movido. Nadie dijo nada, pero todos teníamos la misma sensación: alguien, o algo, nos estaba observando mientras desaparecíamos entre los árboles, susurrando algo que no podíamos entender. La noche cayó rápido después de que dejamos el monumento atrás y nos adentramos en el bosque, buscando un lugar para acampar. Nos instalamos en un pequeño claro, y aunque todos intentamos actuar con normalidad, la atmósfera seguía tensa. Carla encendió la fogata, y pronto el crepitar de las llamas llenó el silencio que había quedado tras nuestro encuentro con la piedra. Pero incluso el fuego, con su luz cálida, parecía incapaz de borrar la inquietud que sentíamos. Parecía que algo nos vigilaba desde los árboles, algo que se mantenía siempre justo fuera de nuestro alcance. La primera señal de que algo andaba mal fue un sonido que escuché al borde del campamento, un crujido suave, casi como si alguien pisara hojas secas en la oscuridad. Me levanté, mirando hacia los árboles, pero solo vi sombras que se movían con el viento. Sin embargo, algo era distinto. Las sombras parecían más densas, como si estuvieran ganando forma. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi mente jugando conmigo, y regresé junto a la fogata. Pero entonces Carla, que estaba sentada a mi lado, se tensó de repente y miró hacia el borde del campamento. ¿Vieron eso?, murmuró, su voz apenas un susurro. La seguimos con la mirada. Al principio, no vi nada. Pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, noté una figura oscura al borde del claro, una sombra que se destacaba de las demás. Estaba quieta, inmóvil, y aunque no se acercaba, sentí que nos observaba. De repente, la figura se movió, y mi estómago se tensó. No era el movimiento de alguien caminando, sino un deslizamiento, como si no tuviera piernas. Carla agarró mi brazo, y en su rostro había un terror que nunca le había visto. «Es igual que los grabados», susurró. Y al escuchar eso, supe exactamente a qué se refería. La figura se asemejaba a uno de los símbolos tallados en el monumento, una forma que parecía un ojo con espirales a su alrededor. La figura parpadeaba, y cada vez que lo hacía, se acercaba más, hasta que finalmente se desvaneció en la oscuridad. Justo en ese momento, escuché un grito ahogado detrás de nosotros. Era Luis, que se había levantado para investigar unos ruidos cerca de los árboles. Corrimos hacia él y lo encontramos pálido, temblando mientras señalaba algo en el suelo. Ahí, a sus pies, una sombra alargada se retorcía, dibujando formas extrañas en la tierra, como si tuviera vida propia. La sombra comenzó a extenderse lentamente hacia él, serpenteando por el suelo como un río oscuro, y Luis retrocedió, pero la sombra lo seguía, sus líneas formando figuras geométricas, símbolos que me recordaron a los que habíamos visto en la piedra. «Es imposible, esto no es real», murmuró, pero sus palabras no tenían fuerza. La sombra seguía avanzando, y cuando finalmente tocó su pie, él gritó, cayendo de rodillas. Sentí una ráfaga helada, como si algo invisible se hubiera metido en nuestro campamento. Luis respiraba con dificultad, como si cada vez que esa sombra tocara su piel, algo dentro de él se quebrara. No tuvimos tiempo de reaccionar antes de que Daniel, quien había estado inspeccionando el otro lado del claro, gritara también. Corrí hacia él y lo encontré mirando fijamente a la oscuridad. En los árboles, varias sombras parecían ganar forma. Se alargaban y estrechaban, y poco a poco se convertían en siluetas humanas, figuras espectrales que parecían moverse con lentitud, pero avanzaban con una intención siniestra. Daniel intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados en el suelo,
como si esas sombras hubieran atrapado su mirada y no lo dejaran ir. Cada una de esas sombras parecía murmurar algo. No podía entender las palabras, pero era un sonido suave y siniestro, como un lamento que se alzaba desde el fondo de algún lugar oscuro. Daniel, que siempre había sido el más valiente de todos, estaba paralizado, y sus ojos se agrandaron cuando una de las figuras extendió una mano hecha de pura oscuridad hacia él, rozando su brazo. En cuanto lo tocó, Daniel jadeó, y en su rostro apareció una expresión de horror puro. «Ellos no son humanos», murmuró, incapaz de apartar la mirada de aquellas figuras. Mientras tanto, Carla empezó a retroceder hacia la fogata, su rostro pálido, sus ojos llenos de lágrimas de miedo. Me acerqué a ella para tranquilizarla, pero justo en ese momento, el fuego de la fogata parpadeó y casi se apagó. La temperatura descendió de golpe, y en la penumbra, vimos como una sombra se alzaba del suelo, tomando la forma de una figura alta, con un rostro indistinguible, pero con ojos brillantes que parecían observarnos con una inteligencia perversa. Carla gimió y me agarró la mano con fuerza, como si temiera que al soltarme, esa figura nos atraparía a ambos. La figura se acercó a Carla, y cada paso que daba parecía resonar en la tierra, aunque sus pies no tocaban el suelo. Se detuvo a centímetros de ella, y pude ver cómo su rostro, oscuro y borroso, parecía transformarse, tomando una forma familiar y extraña a la vez, una mezcla de nuestros propios rostros y de algo más, algo imposible. «Lo hemos despertado», balbuceó Carla, y sus palabras resonaron en mí con un peso aterrador. Finalmente, las sombras retrocedieron un poco, deslizándose de vuelta hacia los árboles, pero no desaparecieron por completo. Sabíamos que seguían ahí, al borde de nuestro campamento, observando, acechando. Cada uno de nosotros había visto algo diferente, algo personal, como si esas figuras oscuras hubieran leído en nuestros pensamientos y extraído nuestros miedos más profundos. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a movernos o siquiera respirar fuerte, con la certeza de que habíamos perturbado algo antiguo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Esa noche, no dormimos. El fuego continuó parpadeando, como si luchara contra una oscuridad más densa de lo normal, y cada vez que algún sonido rompía el silencio, mirábamos de inmediato hacia los árboles, seguros de que las sombras regresarían. Cuando el primer rayo de sol apenas asomaba entre los árboles, supe que no podíamos quedarnos un minuto más. Nadie había dormido, y las sombras permanecieron en los límites de nuestro campamento toda la noche, como si simplemente esperaran a que el fuego se extinguiera para dar el siguiente paso. Con las primeras luces del amanecer, les propuse a mis amigos que empacáramos y dejáramos el bosque de inmediato. Luis y Carla estuvieron de acuerdo sin pensarlo dos veces, y hasta Daniel, que hasta hace poco seguía incrédulo, asintió, con su rostro pálido y los ojos cargados de miedo. Sin decir una palabra más, comenzamos a recoger nuestras cosas, intentando no apartar la mirada de los árboles, donde seguíamos sintiendo esas presencias oscuras. El bosque, a esa hora, parecía un lugar completamente distinto. Las sombras de los árboles alargadas por el amanecer formaban siluetas inquietantes en el suelo, y el silencio era denso, como si cada sonido estuviera apagado por algo invisible. Con cada paso, sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar, y aunque nadie decía nada, podía ver la misma tensión en mis amigos. Luis miraba a su alrededor, con la linterna en la mano a pesar de la luz creciente, como si necesitara algo tangible que lo conectara con la realidad. Carla caminaba cerca de mí, mirando cada tanto hacia atrás, temerosa de que las sombras reaparecieran. Al principio, avanzamos rápido, convencidos de que era solo cuestión de seguir el camino de vuelta. Pero pronto, el sendero comenzó a desdibujarse, y los árboles a nuestro alrededor parecían cambiar de posición.
El suelo se volvió desigual y fangoso, como si el bosque intentara atraparnos en su interior. Traté de recordar por dónde habíamos venido, pero cada vez que pensaba reconocer un árbol o una roca, el paisaje parecía transformarse, burlándose de nosotros. ¿No era por aquí?, preguntó Daniel, mirando alrededor con desesperación. Nadie respondió. Todos sabíamos que habíamos tomado el camino correcto, pero el bosque nos estaba jugando una mala pasada. Carla sacó su brújula, pero la aguja giraba sin sentido, incapaz de señalar un rumbo claro. Esto no es normal, susurró con los labios temblorosos. Sabíamos que el bosque estaba distorsionado, y con cada paso, la sensación de que algo nos vigilaba crecía. Fue entonces cuando escuchamos el crujido de ramas detrás de nosotros. Volteamos, y aunque no podíamos ver nada con claridad, sabíamos que las sombras estaban ahí, siguiéndonos, acechando nuestros pasos. Intentamos apresurarnos, pero parecía que el bosque se hacía cada vez más espeso, como si los árboles se cerraran para evitar que saliéramos. Comenzamos a correr, pero era inútil, el paisaje a nuestro alrededor cambiaba constantemente, y pronto estábamos perdidos. En un momento, nos encontramos en un claro que no habíamos visto antes, y ahí, en el centro, estaba el mismo monumento que habíamos encontrado la noche anterior. Nos miramos entre nosotros con incredulidad. Era imposible, habíamos caminado en línea recta, alejándonos de ese lugar, y sin embargo, aquí estábamos de nuevo. El monumento parecía diferente bajo la luz del día, pero no menos inquietante. Los grabados parecían más nítidos, como si hubieran sido tallados ayer, y los símbolos parecían pulsar con una energía que se sentía en el aire. Luis se acercó al monumento, y con una expresión de terror mezclada con determinación, pasó los dedos sobre uno de los símbolos. Estos dibujos, no son solo decoraciones, dijo en voz baja. Algo en su tono hizo que todos nos acercáramos. Son advertencias. Este monumento no fue construido para ser visto, es una especie de prisión, una barrera para mantener algo dentro. Al escuchar eso, un frío me recorrió el cuerpo. Carla retrocedió un paso, cubriéndose la boca, y Daniel maldijo en voz baja. ¿Eso significa que lo hemos liberado?, pregunté, sin poder aceptar del todo lo que nuestras acciones podían haber desencadenado. Luis asintió, su rostro pálido mientras sus ojos se encontraban con los míos. Creo que esas sombras son lo que este monumento contenía. Y ahora, nos están cazando. En ese momento, el bosque se sumió en un silencio total, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Las sombras en los árboles comenzaron a moverse de nuevo, deslizándose hacia nosotros con una rapidez que nos hizo retroceder instintivamente. No había tiempo para pensar, solo corrimos. El bosque a nuestro alrededor parecía estrecharse, y cada paso se volvía más difícil, como si el suelo intentara hundirnos. A medida que corríamos, las sombras se acercaban, y cada una de ellas parecía tomar forma, no como figuras humanas, sino como entes antiguos y deformes, con ojos que brillaban en la oscuridad. Escuchaba susurros en un idioma que no comprendía, pero que resonaba en mi mente con una claridad aterradora. Uno de esos murmullos pronunció mi nombre, y el pánico me invadió. Intenté ignorarlo, centrándome solo en correr, pero era inútil, sentía como esas sombras me rodeaban, cerrando cualquier escape. Carla tropezó y cayó, y cuando me giré para ayudarla, vi como una de las sombras se cernía sobre ella, extendiendo lo que parecían dedos alargados y gélidos hacia su rostro. Corrí hacia ella y la levanté, pero la sombra dejó un rastro de frío donde la había tocado, y Carla empezó a temblar incontrolablemente. No puedo moverme, susurró, sus ojos llenos de lágrimas.
Algo en esa sombra la había marcado, y su piel parecía pálida y fría al tacto. Daniel, que hasta ahora había mantenido la calma, comenzó a gritar, señalando al horizonte. Allí, la salida debe estar por allí. Sin otra opción, seguimos corriendo en la dirección que señalaba, pero pronto el suelo empezó a inclinarse hacia abajo, llevándonos a una zona más oscura y cerrada del bosque. Las sombras no dejaban de seguirnos, y con cada paso parecían acercarse más, casi como si se alimentaran de nuestro miedo. De pronto, Luis se detuvo, mirando al cielo con una expresión de comprensión y terror. «Es el monumento, tenemos que volver». «Creo que hay una forma de sellarlas de nuevo», dijo, con la voz entrecortada. Nadie quería regresar, pero sabíamos que era nuestra única opción. Nos dimos la vuelta y corrimos de vuelta al claro, donde el monumento nos esperaba, más oscuro y amenazante que nunca. Al llegar, las sombras formaron un círculo alrededor de nosotros, moviéndose en un ritmo hipnótico, como si estuvieran esperando el momento perfecto para atacar. Luis comenzó a trazar los símbolos del monumento en el suelo, murmurando palabras en voz baja que parecían resonar con el mismo idioma de las sombras. Con cada símbolo que dibujaba, una de las sombras retrocedía, pero al mismo tiempo, Luis parecía perder fuerzas, como si el ritual le costara una parte de sí mismo. Finalmente, el último símbolo fue completado, y las sombras se detuvieron. Por un momento, el silencio volvió a reinar, y pensé que habíamos ganado. Pero entonces, una de las figuras se alzó, más grande y oscura que las demás, y avanzó hacia nosotros con una determinación aterradora. Luis, agotado, cayó de rodillas, y supe que el ritual no había sido suficiente. Sin saber qué más hacer, tomé la linterna y apunté la luz hacia la sombra, esperando que algo funcionara. Para mi sorpresa, la sombra retrocedió, y comprendí que la luz era su debilidad. «Apunten sus linternas», grité a los demás, y en un último esfuerzo, todos encendimos nuestras luces, rodeándonos de un círculo de brillo que mantenía a las sombras a raya. Con el amanecer finalmente rompiendo en el horizonte, las sombras comenzaron a disiparse, desvaneciéndose poco a poco, hasta que finalmente solo quedamos nosotros y el monumento. El bosque recuperó su silencio habitual, y el peso en nuestros pechos desapareció. Habíamos sobrevivido, pero sabíamos que habíamos despertado algo que siempre permanecería en ese bosque, acechando a cualquiera que osara acercarse al monumento. Luis, agotado, se levantó y me miró. «Nunca debimos venir aquí», murmuró, y todos asentimos en silencio. Con el poco de energía que nos quedaba, nos alejamos, dejando atrás el bosque y el antiguo monumento, sabiendo que las sombras seguirían allí, esperando pacientemente su próxima oportunidad de libertad.